Mariela de Aurrecoechea, es un placer estar contigo. Gracias, Daniel. Transitaste tu vida profesional, tu trayectoria en gran medida se concentra en Deloitte. Y allí ocupando distintas posiciones. Eso me lleva a una primera pregunta y tiene que ver con el futuro profesional. Tiene que tener la capacidad de adaptarse, la adaptabilidad como recurso, probablemente esa cuestión vinculada a la plástica en el ejercicio de su oficio o profesión. Sí, tal cual, adaptarse, cambiar de profesión. Si yo me miro para atrás, o sea, yo de origen soy contadora. Si me pienso ahora, yo no hago nada de contadora. O sea, del rol tradicional de un contador, hace mucho tiempo que lo dejé de hacer. Entonces, el tema de adaptarse, de aprender todo el tiempo, ¿sí? O sea, yo sigo entrenándome, sigo capacitándome, y eso hay que seguir haciéndolo. Claro. O sea, si yo pienso también en términos de las cosas que hice, de regulaciones, de normas, lo que estudié hace 20 años, totalmente obsoleto, claramente, pero no solo hace 20 años, lo de hace 5 años también obsoleto. Entonces, sí realmente un tema de adaptarse, aprender mucho y tener ese chip de que siempre vas a tener que estar entrenando. Claro, claro. ¿Cómo liberamos esas inquietudes cuando nos estamos formando? Ahora estamos en un ámbito académico, probablemente muchos estudiantes nos están escuchando. Nuestros docentes también todo el tiempo tienen la gran virtud de estar aprendiendo y también de desaprender. De desaprender. Que es, Sí. una clave también, ¿no? En Sí, este sí. tiempo. Pero volviendo a ese concepto del estudiante aquí en Uruguay, has recorrido otros países. ¿Somos muy conservadores para ese cambio? No, creo que no. No, creo que no. A ver, de verlo en la región, el uruguayo es muy bueno. Es muy bueno. ¿Cuáles son esos atributos que ranquean alto? Los profesionales uruguayos son muy buenos, son técnicamente muy buenos. Tenemos también temas que, a ver, por no capaz que por país chico que tenemos que hacer mucha cosa de todo, entonces somos más generalistas. Estamos acostumbrados a interrelacionarnos fácil también con otras profesiones, no somos tan especialistas de foco y eso ayuda muchísimo en la generación de conocimiento y de trabajo y de interrelación. Somos muy confiables, yo creo que eso es también muy uruguayo y eso en la región se valora muchísimo, o sea, saben que en un uruguayo pueden, ¿no?, confiar en el trabajo que va a hacer, pero también en la forma de cómo lo va a hacer y en la fiabilidad de esa persona en la organización. Lo de la confianza, ¿no? Ese intangible de extraordinario valor. Muchísimo. Y en este tiempo todavía tal vez mucho más, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Y a ver, y nosotros capaz que estamos muy a veces como pensando, ¿no?, solo en Uruguay, muy endogámicos de Uruguay, pero las culturas son muy diferentes en la región. Exacto. Y esto que a veces para nosotros es un valor, en otros lugares el tema de generar esa relación de confianza es difícil y a veces no sabes con quién te estás relacionando exactamente. Claro. ¿Cuál es el primer mandamiento para un profesional de este tiempo? A ver, yo creo que tiene que ser súper consciente que lo que hoy está haciendo y estudiando dentro de 2 o 3 años capaz que no es, y capaz que es otra cosa. No sé si serán 2, 3, 5 años, pero seguro que va a tener que acostumbrarse a aprender y a desaprender, como dijiste vos, ¿no? Imagínate ahora todo lo que está pasando con inteligencia artificial. ¿Qué sabemos? ¿Cómo vamos a vivir dentro de 4 o 5 años? El tema es que nos vamos a tener que adaptar, porque eso está ahí y vamos a tener que aprender a relacionarnos con eso. Y así en casi todas las carreras y las profesiones. O sea que el tema de adaptación al cambio, de estar dispuesto a cambiar, de estar dispuesto a aprender, de manejarse con incertidumbre. La incertidumbre está y vino para quedarse. O sea, las cosas ciertas son las menos. Entonces, todos esos temas los tenemos que incorporar. No sé, en lo personal capaz que yo no soy muy rutinaria, entonces a mí esto me gusta, o sea, como que tener que estar siempre en movimiento, pero creo que eso tenemos que tratar de transmitirlo. Claro. Ahora, sí, hablando desde la adultez a jóvenes que de pronto deambulan o van pendulando entre el hastío, el aburrimiento y la incertidumbre.
¿Cómo hacer para que aún en esta circunstancia, que parece ser el tiempo en el que vamos a vivir mucho, tengan el entusiasmo de aprender, de incorporar conocimiento y de incorporar esas características, la maleabilidad, o sea, la plasticidad para adaptarse? Sí, a ver, también capaz que, digo, estas cosas como que se van, o por lo menos también ahí me pongo en el rol de madre, ¿no? Con mis hijas, digo, estas cosas como que se van construyendo desde chiquitos, ¿no? El tema de la actitud, el tema de ponerle siempre lo positivo a las cosas, el tema de que aprender está bueno, el tema de que lo diferente también está bueno, de ir como generando seguridad. Todas esas cosas deberíamos ir incorporándolas para no tener que llegar a ese momento donde decir, nada me gusta, Claro. no le encuentro a nada sentido. No puede ser eso, que no le encuentres a nada sentido, ¿no? Entonces, eso tenemos que generarlo desde chiquito, no puede ser un tema de facultad, ¿no? Y cuando te preguntan, mamá, ¿y en mi caja de herramientas qué llevo? Ay, yo qué sé, a mis hijas, la actitud no se negocia, por ejemplo. No se negocia, o sea, hay que ponerle ganas, y a todo tomarle la forma de aprendizaje. Nos van a pasar cosas negativas, vamos arriba, hay que pelearlas y de eso tenés que sacar algo bueno. Y esas cosas, yo qué sé, para mí eso es muy importante. Mariela, y cuando hablas de la actitud, también se me ocurre que hay un fuerte componente de la ética. Total. Porque esa cuestión de hacer lo que te haga feliz está muy bien, es lo que debe decir un papá, una mamá, pero también ellos ahora están con el tema ético muy presente. Sí, sí. ¿Eso también tiene que estar en esa caja de herramientas? Total, total. O sea, si no me siento bien en un lugar, me tengo que ir. Se tiene que ir. Y también, a ver, con no estrés, ¿no? O sea, vamos a pensar, hoy vivimos 90 años, vamos a vivir 90 años. Capaz que a nuestra edad era pecado que no estuvieras un año sin estudiar, ¿verdad? Hoy no es pecado y no puede ser pecado. Claro. O sea, si tenés que irte de un lugar porque no te gustó y tenés que ir a otro para probar, y bueno, sí, tenés un chance de 2, 3 años para probar y poder hacer, porque vas a tener un montón de vida por delante, ¿no? Claro, claro. Imagínate si en aquel momento cuando entrabas a Deloitte, con lo que significa el peso de la marca, estoy seguro que no te hubieras animado a decir, pero miren que en diciembre me voy de vacaciones. No, seguro, perder un año sabático También. o imposible. Y hoy esas cosas son bastante comunes. Nosotros como empresarios o como, digo, todo el tiempo gente nuestro staff quiere irse a estudiar afuera, quiere probar otras cosas y está bueno. Claro. ¿Las empresas van detrás de los talentos en este tiempo? Sí. ¿O es al revés, a la inversa? O sea, hay de todo, pero sí competimos por el talento y sí los buscamos. ¿Sí? Digo, yo trabajo en una firma de servicios profesionales, con lo cual el talento o sea, nuestro negocio es gente. claro. Necesitamos talento. ¿Y la clave para retenerlos cuál es? Muchas. Y cada vez más variadas. Porque también con el tema de diversidad, más allá de diversidad no de género, ¿qué es diversidad de gustos, de intereses, de actitudes? O sea, hay gente en nuestra firma que tiene muy convencido que quiere hacer carrera y va a ir y va. Hay otros que capaz que no, quieren otras cosas. Hay otros que en el medio te piden para irse para afuera a hacer un posgrado. Y tenés que adaptarte si querés ese recurso. Claro. O sea, ya no puedes tener como trillos muy estáticos de políticas de recursos humanos sí o sí para todos iguales. ¿Y cómo gestionás el recurso, el capital, la persona? Porque además hay que pensar en términos de personas, ¿no? ¿Cómo gestionás esa persona, ese talento, cuando de pronto está en una oficina, ustedes están en Punta Carretas, pero resulta que esa persona que está en Punta Carretas está trabajando para el mundo, tratando de decodificar culturas, idiosincrasia? ¿Cómo se prepara, por ejemplo, un futuro profesional para eso? O un profesional joven actual. Sabes que esa es es muy buena pregunta. Y sabes que honestamente ahora que cuando estaba pensando, no sé si en nuestras universidades, o sea, en todas, ¿no? O en donde, ¿cómo metemos el concepto de internacionalización?
Y no solamente internacionalización del negocio, sino internacionalización de la propia persona. OR tiene, por ejemplo, en las carreras muchos intercambios, todo lo más que eso ayudan. Pero el concepto de realmente, y sobre todo también para Uruguay, el concepto de que en realidad tu mundo de trabajo no va a ser solo Uruguay, sino que tiene que ser seguramente región y mundo. Que tampoco basta con saber inglés. No basta, no. Pero también, yo también en este tiempo que por suerte me ha tocado trabajar mucho con la región y globalmente, también estamos notando un mundo mucho más cercano, mucho más conectado. Hoy, por ejemplo, estaba en otra reunión y estábamos hablando del uso de LinkedIn y todo lo demás. Y yo decía, yo me he comunicado en LinkedIn mensaje con gente de Estados Unidos, con gente de Europa, con gente, y te contestan. O sea, no es que no te contestan. Por supuesto. Entonces, eso también, perder el mundo y hacer el uso y buen uso de todas las herramientas que tenemos de conexión. ¿No? Te conozco hace bastante proclamando la necesidad de que, si bien los negocios están armados, articulados para hacer dinero, por lo menos las empresas que tienen el fin de lucro como objetivo, hay necesariamente que darle a toda una dimensión social. Total. ¿Qué has logrado en este tránsito, en este camino abanderada con ese concepto? Que a veces es difícil entenderlo también. Sí. A ver, ahí capaz que desde dos planos, ¿no? O sea, desde lo interno en Deloitte hasta el rol, obviamente, en la prestación de servicios profesionales. Capaz que no sé, pero en lo interno de Deloitte, yo soy mujer, no tengo 51 años, hace 32 que trabajo en Deloitte. No sé, fui la primera mujer en Deloitte que pidió licencia extra cuando tuvo su primer hijo. Y eso quedó como política. Si vos me decís, bueno, eso fue hace 20 y pico de años, está, un montón. Estoy contentísima, ¿no? Entonces, hay que poner una placa con tu nombre, ¿no? Entonces, lo que digo es, esas pequeñas cositas que uno hace, ¿no? En la interna, capaz que tengo como 1000 anécdotas de esas que nada, que estoy bien orgullosa, o sea, pero después en la prestación de los servicios profesionales, nosotros, yo por ejemplo lidero la práctica de cambio climático y sostenibilidad. Estamos muy asociados a los temas de sostenibilidad, o sea, cuando prestamos servicios profesionales, el consejo nuestro en un negocio siempre tiene las dos patas. Sí. O sea, cuando hacemos una estrategia de sostenibilidad para la empresa, no es solamente negocio, es cómo hacemos con social, cómo hacemos con ambiente, cómo hacemos transición justa de los temas que hay que hacer para el negocio. ¿No? Sí, también hace mucho tiempo que venís peleando por estas cuestiones. Voy a emplear un término que no es nada académico, pero hay mucho careteo en aquella cuestión de decir tenemos que ser sostenibles, sustentables, verdes, tenemos que cuidar el ambiente. Creo que hay un concepto, ¿no? Lo del greenwashing, aquello de aparentar lo que no estás haciendo, pero aparentar para que tu negocio en teoría vaya mejor. ¿Hay mucho de eso? Sí. Hay greenwashing y el otro término que a veces que se usa también es impact washing. O sea, a veces decimos que impactamos de una manera que no es tan real. Sí, lo que está sucediendo ahora en estos temas es como que hay como mucho más acción de los reguladores a nivel internacional, que está viniendo también a Uruguay, de qué es sostenible y qué no es sostenible. Y a veces depende el negocio de eso. Totalmente. O sea, en muchas jurisdicciones, por ejemplo hoy en Europa, que es la que está más avanzada, los sectores, las actividades, los proyectos están categorizados. O sea, si haces construcción usando tal material, eso sí, eso, exactamente. Si haces silvicultura, no sé qué, eso sí, te presto plata. Entonces, eso Uruguay lo va a tener que incorporar en algún momento, la región lo está incorporando. Y bueno, y realmente eso lo que hace es ser mucho más transparentes, tanto para el que está haciendo, porque tiene que demostrar resultados en función de lo que promete, pero también por el que le está prestando, que le está haciendo rendir cuentas sobre ello, ¿no? Decíamos que todo el tiempo nos toca transitar por este mundo tan cambiante, tan disruptivo, dinámico, en fin, ¿no? Todos esos adjetivos. Y
también esa afirmación de que es probable que no existan hoy las carreras que van a ser necesarias en el futuro. Exactamente. Has manejado personas, una vez más, has gestionado talento. ¿Cuáles son aquellas carreras que de pronto deberían modularse o en las que hay que poner mayor acento, mayor énfasis hoy por hoy? Te diré que en todas. A ver, mira, digo, la mía de contador original, hoy no tiene nada que ver lo que es un contador hoy de lo que hace 20 años. Y tampoco lo va a tener que ser. O sea, el contador aquel de registros, eso no existe, ¿no? O sea, tiene que tener otra cabeza, tiene que tener análisis de datos, tiene que tener evaluaciones, o sea, un montón de otras actividades. Claramente el tema de inteligencia artificial nos va a desafiar mucho. Van a aparecer muchas carreras, van a aparecer cosas que no sabemos hoy. Y bueno, tenemos el riesgo de destrucción de otras, ¿sí? Entonces, ahí también está el tema de la justicia, ¿no? Y cómo hacemos para hacer esa transición lo más justa posible. Claro. Porque en los hechos sí, va a haber funciones que no van a existir. Mirá, hace 2 semanas estuve en Berlín y fui a un restaurante a tomar la merienda, no sé qué, y el restaurante está organizado como un pasillo largo. Entonces, en vez de tener un mozo, tenían un robot. ¿Ah? Entonces vos le hacías el pedido y el robot tenía seteado las mesas y te traía a la mesa la copa de vino, la no sé qué, no sé cuánto. Ahí, o sea, tremendo. Ese mozo no existía. Claro, claro. Pero ¿cómo hacen las organizaciones para devolverle humanidad a sus estructuras? Porque estás en contacto todo el tiempo con empresarios, no solo de aquí, ahora te toca de toda la región, ¿no? Tenés que estar todo el tiempo de un lado para el otro. Y allí hay empresarios que dirán, esto de la inteligencia artificial me viene como anillo al dedo, porque sustituyo, destruyo empleo, y me parece que esa no es justamente la idea de justicia que vos tenés. Entonces, ¿cómo hacemos para que las organizaciones, aún siendo de una enorme dimensión, sean humanas? A ver, obviamente en la prestación de servicios nuestros, en los servicios profesionales, esta conversación la tenemos con las empresas, ¿no? Hoy todos estos conceptos de inteligencia artificial son muy nuevos, entonces quizá hoy todavía no estamos viendo patente el tema de la destrucción tan real o tan drástica de empleos. Sí, lo que estamos viendo es que quieren aprender para ver cómo lo van a utilizar. Pero hoy, si me preguntás, si viene un empresario hoy y nos dice, quiero poner esto para sacar a tantas personas, esa referencia hoy no la estamos teniendo. Ni acá en Uruguay ni en ningún otro país. No. Queremos entender, seguramente va a haber eficiencia, pero tenemos que entender cómo es el proceso. ¿Ah? Mariela, y también en un momento fuiste muy a fondo con el manejo del riesgo. ¿Cómo se maneja el riesgo hoy por hoy? No, es muy complejo. Porque hay... Te aparece un cisne negro a la vuelta de una esquina y te destruye todo el plan que tenía. Y cada vez más están apareciendo cisnes negros en frecuencias mucho más cortas de tiempo. Claro. Y para eso las organizaciones también nos tenemos que estar aprendiendo. Digo, más allá de la pandemia, después de la pandemia han aparecido muchos más cisnes negros también. Capaz que no han sido tan drásticos como la pandemia, pero si pensás en la región y en el mundo, todo el tema de la guerra es un tema, el tema de la ruptura de las cadenas de suministro fue todo un tema también. Todo el tema macroeconómico también ha sido un tema. Entonces, hoy estamos como, parece como que la otra vez leía, no me acuerdo en qué artículo, decía que cada vez más, sobre todo los directores y los altos ejecutivos, tienen que estar pensando en que su gestión sea cada vez más en gestionar crisis, en el sentido amplio de la palabra, que no el business as usual, ¿no? O sea, como que lo más normal hoy va a ser crisis. Y eso también es un cambio también de paradigma, ¿no? En el cierre, la cadena que une academia, empresas, personas, sociedad civil no organizada, gremios, instituciones internacionales, deberían ser una especie de continuo virtuoso, ¿no? Una polea que traccionara al país y que nos hiciera ir hacia adelante, progresar.
esa cadena, esa polea, a veces tiene ruidos. ¿Dónde le pondrías el aceite ahí? A ver, hay que ser no egoísta, ¿no? Y hay que pensar en lo que queremos construir. O sea, yo tengo ejemplos bien lindos con Hort, por ejemplo, no sé, ahora se me ocurre en la mente, tenemos una herramienta que se llama el Monitor de Desarrollo Sostenible. No tenés por qué conocerlo, pero es una herramienta que generamos en Hort con Deloitte y con una asociación de empresas que se llama ADERES, tú lo conoces, claro. La de empresas también por desarrollo sostenible. Y fue una construcción de alianza colectiva, porque el objetivo que queríamos, teníamos un objetivo en común real, que es poder medir de alguna manera el desempeño en sostenibilidad de las empresas uruguayas, que hoy no hay ninguna herramienta para ello. Y bueno, implicó mucho diálogo, ¿no? Implicó discutir y negociar propiedad intelectual, quién era dueño del monitor, cómo se manejan las relaciones, pero sobre todo teníamos un propósito muy en común en esa herramienta. Y yo creo que eso quizás sea como la clave, ¿no? Cómo encontramos el propósito común para construir ese entramado, ¿no? Sí, no sé si mencioné, obviamente el gobierno después es el que mueve la palanca, ¿no? Bueno. Los que toman decisiones son los que mueven la palanca, pero si tenés toda esa cadena detrás aceitada y en buena forma, me parece que funcionaría mejor. Mencionaste allí como el concepto de la gobernanza también, que eso debe ser debatido. Sí, claramente, claramente. ¿Quién lidera? De quién es dueño de la cosa? O sea, todas esas cosas hay que dialogarlas, y hay que negociarlas, en el buen sentido de la palabra. Bien, bueno, me despido de una mujer ocupando tantos cargos en Deloitte y allí también hago una referencia. Primero ese mérito de haber sido la primera que pidió aquella cuestión excepcional que ahora es regla. Y antes, no sé, esto es una percepción, ¿no? Tal vez equivocada, pero antes, cuando digo antes, hace 10 años, se planteaba en términos de competencia, hombres, mujeres, ¿no? En una organización. ¿Hoy hay más cooperación o persiste la competencia? ¿Cómo se resuelve probablemente esa tensión? Bueno, ahí capaz que me pongo el rol regional y te digo que es abismar las diferencias en la región, ¿no? Si yo me pongo en Uruguay, te diré que Uruguay tenemos temas zanjados. Digo, si bien hay todavía espacios para construir y cosas, creo que hay temas zanjados que ya no se discutan, ¿no? Pero en otros países de la región hay cosas que todavía se discuten. Por ejemplo. Y por ejemplo, que a una mujer le presten atención en una reunión. Que vos decís 2023. Que pase eso. Y sí, y en algunos ámbitos, en algunos países de la región, o sea, y eso te choca, ¿no? O sea, como que Uruguay tiene, obviamente, hay temas todavía para trabajar, pero tiene ya un camino recorrido que bueno, que es más equitativo para mi percepción. Bien. Una chiquita sobre eso que dijiste. ¿Cuál es la asignatura pendiente que tenemos? ¿Uruguay? Sí. ¿Sabes qué? A mí me encantaría que dejemos de usar algunos términos que creo que son paisito, por ejemplo, ¿sí? Y todo eso que conlleva atrás. Yo creo que sin perder la humildad, porque los uruguayos somos humildes, creo que tenemos que creérnosla en lo que somos, porque eso nos va a permitir abrir mucho más puertas y exponenciar. Realmente el uruguayo es bueno, en serio es bueno en la comparativa. Y podemos tener muchas más oportunidades si nos las creemos un poquito más, ¿no? A veces nos tiramos abajo con esto del paisito, con esto de que vamos despacito, ¿no? En eso tenemos que meterle un poco de cambio. Muchas gracias. Bueno, Mariela de Aurrecoechea pasó por este ciclo de entrevistas a personas sobresalientes.